tal? ¿Cómo están? Buen viernes para todos, para todas las que están también del otro lado de la pantalla. Estamos aquí en Pasos Perdidos cerrando la semana previa, podríamos decir, la última semana previa de las elecciones, porque ya la próxima va a tener los cierres de campaña y también el viernes empieza la veda electoral para que el domingo 26 haya elecciones en todo el país. Recordemos, hay provincias 8 que van a estar votando también para senadores, el debut de la boleta única de papel como gran novedad y una necesidad colectiva de, bueno, acompañarnos en ese proceso porque algunas provincias han tenido boleta de papel, pero no todas. Así que va a ser novedoso en distritos muy numerosos y muy importantes de la Argentina. Vamos a repasar los principales títulos porque tenemos un día para ir recordando todo lo que sucedió en la semana, haciendo foco en la Comisión de Presupuesto y también anticipar algo de lo que va a suceder la próxima semana, ya con mucha atención también en la cuenta regresiva hacia el dictamen del presupuesto 2026. Títulos y arrancamos. Giro al Senado, las leyes aprobadas en diputados. Reforma de ley de DNU, designación de la defensora de los derechos de los niños, entre otros varios temas. Proyecto del diputado Oscar Agos Carreño propone crear una bicameral para debatir reforma laboral y coparticipación federal. Juan Paso, en el debate por el presupuesto 2026, el titular del ARCA se presentó en la cuarta reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el tratamiento de la ley de leyes. Y le damos la bienvenida a este segmento a nuestra compañera y colega Silvia Rascher, que viene ya de un rato de análisis también de la actualidad parlamentaria con José Di Mauro. ¿Cómo andás, Silvia? Bienvenida, buenas tardes. Bien, muy bien, por suerte. Llegando una semana que fue intensa, pero para mi gusto muy interesante. Muy interesante, sí. Porque muy a mí productiva. me interesa el tema del presupuesto. Como estoy mirando todo lo que está pasando con el tema del presupuesto, ¿puedo tirarte un título? Dale. Me parece que si al oficialismo no le va tan mal, va a haber algún acuerdo para postergar la fecha del dictamen. ¡Apa! Algunos dicen, uno dice, si el gobierno me garantiza que se hace antes del 19, estoy dispuesto a que no sea el 4, que sea el 11, no más del... La primera quincena. No más de la primera quincena. Porque tiene que responder también, tiene que debatir, en verdad, darle dictamen y aprobar el Senado, ¿no? La el más Senado. importante Pero discusión se da acá. Lo que ellos quieren es que el gobierno garantice garantice que va a haber extraordinarias. Ajá. Hoy por hoy, me parece que en este año el gobierno está interesado en tener presupuesto. Ayer Macri se lo volvió a reclamar a través de una carta personal que publicó en Twitter que le dijo, hace falta construir mayoría y hace falta tener presupuesto. Sí, sin duda. El tema fundamental es que no puede haber un tercer año sin presupuesto. Ya esto es una anomalía. Ya era una anomalía con dos. Con uno ya, bueno, había pasado en otras épocas, pero tenía que ver con algunas tensiones en particular y no es algo que ponga al gobierno en una buena situación, ¿no? Porque voy a decir, bueno, el primer año que asumió, Macri no lo hizo, Macri aceptó lo reformó todo, pero aceptó el presupuesto. ¿Se discutió en extraordinarias ese presupuesto? No, lo reformó Macri. Lo reformó porque se aprobó en ordinarias. Antes del 30 de noviembre. Antes del 30 de noviembre, en las dos cámaras. El gobierno de Alberto Fernández, el primer año, que además se declaró no le gustó el presupuesto armó uno nuevo, pero a mitad de año mandó una reconfiguración de gastos para el segundo semestre por lo menos. Exactamente, pero estamos a dos. El primer año decías, bueno, está bien, no tiene presupuesto, pero el segundo año no hay justificación para no tener presupuesto. Claro, por supuesto. Todas las tensiones que hubo este año es porque no había presupuesto. La mayoría de las leyes que se aprobaron en el Congreso son reasignaciones de partidas justamente porque no hay un presupuesto guía que permita, bueno, negociar algunas cosas. Pues bueno, ¿no? Podés calcular el presupuesto de las universidades con el presupuesto del 2023. No, cambió mucho la realidad también económica. Hubo una devaluación muy importante y hubo que también ir ajustando las partidas. De esto vamos a hablar y además vamos a hablar un poco de las elecciones, ¿no? Hoy vamos a hablar, bueno, yo traje un informe, ¿qué es lo que pone en juego cada bloque? Los principales bloques. ¿Cuántas bancas? Y también qué personalidades, ¿no? Sí, voy a nombrar las personalidades por lo menos de los
que seguro no vuelven. Y las de ausencias que nos van a doler el año que viene. Claro, y de los que sí se quedan en un nuevo mandato. Bien, pero vamos a repasar un poco también de lo que estuvo sucediendo en estos días. Decíamos que la discusión de presupuesto tomó obviamente la centralidad, hubo cambio de autoridades, finalmente Alberto Berti Venegas Lynch se hizo cargo de la Comisión de Presupuestos, siendo también presidente de la Comisión de Finanzas, y hubo presencia de funcionarios. El martes estuvo el secretario de Energía con un debate importante y el miércoles estuvo Juan Paso, el titular del ARCA. Vamos a ver un segmento de su participación que fue larga, extensa y que también respondió varias dudas de los diputados. Nosotros sentimos nuestra función en energía, nuestro objetivo principal, como normalización de un sistema que tiene normas adecuadas, pero que son normas que venimos incumpliendo a través de distintos gobiernos durante muchos años y que evidentemente han tenido consecuencias porque todos sabemos que no tenemos la disponibilidad de energía que nuestros recursos naturales ameritan en Argentina. Entonces, para entender política energética, me gustaría leerles textual de lo que es ley, que es de los dos decretos reglamentarios de la ley bases, qué es lo que ha quedado como objetivos de política energética. Específicamente el decreto 1057 del año 24, que habla dentro de los objetivos de libre mercado, incentivo a la competencia, alineamiento de los precios internos con las transacciones internacionales, asignación eficiente de recursos, incentivo a la celebración de contratos de largo plazo, a la competitividad, la productividad y la integración al comercio mundial, y sobre todo la seguridad del suministro presente y futuro de hidrocarburos en la República Argentina. Perdón. Y el otro decreto, el 450 de este año 25, que son los objetivos de política energética para energía eléctrica específicamente, que habla de promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo, habilitando la celebración de contratos a término. Habla de regular las actividades de transporte y distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que se aplican a los servicios sean justas y razonables sobre la base de los costos reales del suministro, a fin de cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua y regular de los servicios públicos, alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución de energía eléctrica, promover la eficiente diversificación de la matriz energética, la incorporación de nuevas tecnologías, la medición inteligente y la gestión de demanda, y adoptar los recaudos que sean necesarios para alcanzar la autosuficiencia económica o financiera del sistema eléctrico argentino. Me pareció importante leerles estos puntos, que son, de vuelta, 2 artículos de 2 decretos que reglamentaron la ley bases, porque son específicamente los objetivos de política energética y sobre los cuales nosotros estamos gestionando y sobre los cuales presentamos el proyecto de presupuesto. Bueno, escuchábamos ahí a justamente González, que es el secretario de Energía de la Nación, que apareció en definitiva el martes. Hubo muchas quejas, Silvia, de los diputados también, que no está clarificado el cronograma. Es verdad que venían las comisiones de presupuesto de una semana muy difícil, con la licencia de expert en la Cámara, con también la renuncia a la presidencia de la comisión y todo el escándalo alrededor de su candidatura, que generó, bueno, que se trastabillara bastante en la organización de la actividad. Pero reclamaron que de ahora en adelante pudieran tener, con un poco de previsión, la organización de las visitas para poder focalizar en los temas, ¿no? Porque fue un poco difícil estos días en la reunión. Me parece que igualmente Venegas Lynch le está poniendo, por lo mucha menos, onda, por lo menos. Le está poniendo una personalidad más de querer formar consenso, de por lo menos querer acordar un cronograma, de mejor trato con los legisladores, trato mucho más respetuoso, digamos, a lo largo de estas 2 reuniones. No corta micrófonos por ahora, por lo menos. Bueno, por lo menos pide que traten el presupuesto, porque tampoco es posible que venga el ARCA y le planteen el tema de la violencia de género, digamos, no está vinculado al tema del ARCA. No, y lo que sí se bueno que en cada reunión es que se habló mucho del proyecto
de En eso tienen inocencia razón los fiscal diputados. que del presupuesto Que no 2026. estaba dentro del temario. Temario. En eso está bien, pero está bien que los diputados no traigan otros temas fuera Sí, del es temario. verdad, es verdad también Porque eso. si no, no se puede tratar presupuesto. Y que los diputados sepan anteriormente quién viene cada reunión. Esa es una Así vienen los necesidad especialistas. para poder también focalizar en qué temas dentro de Claro. todo lo que es, porque si hace 2 años además que no se aprueba el presupuesto, si bien hubo debate presupuestario, hay cosas que tienen mucha especificidad. Energía es una de ellas y tiene los... Y no estaban preparados los especialistas diputados. de cada bloque, no Exacto. estaban en esa reunión. Lo mismo Después, más o menos pasó con el ARCA, pero bueno, estaba por lo menos Castañeto de Parte Unión por la Patria que respondió. pero faltaban también otros especialistas. Ahora va a venir el secretario de Trabajo, Sí, que es como un ministro porque Sí. cumple esas funciones, y sí. pero ya los diputados desde hoy ya lo saben, entonces ya van a poder prepararse con varios temas que están dentro de Ese su tema. área. Vamos a escuchar ahora sí a Juan Paso, el titular del ARCA, que estuvo el miércoles aquí en la Cámara de Diputados. El organismo que tengo a cargo estaba absolutamente sobredimensionado, con tareas duplicadas, ineficiente. Tenía una duplicidad de fines, algún fin persecutorio en algún momento, algún fin de nombramiento de militancia por otro. En el año 2023, en el cierre del gobierno, se nombraron más de 3.000 personas en ARCA. Se crearon 450 cargos jerárquicos para justificar los nombramientos. ¿Y qué hubo en consecuencia? ¿Cuál fue el resultado? 37% de evasión, 4 de cada 10 argentinos en el mercado informal, récords de evasión de IVA. Creemos que por eso nos llevó a pensar o a rediseñar el esquema impositivo para poder primero adaptarnos a las mejores prácticas internacionales. Lo que vimos fue una obsolescencia tecnológica muy importante. Las administraciones tributarias del resto del mundo son organismos de datos, fundamentalmente de datos, de aplicación de inteligencia artificial, de business intelligence, de procesamiento de datos, cruces de información, organismos donde hay predeterminaciones de impuestos, donde no es lo mismo la presentación de una declaración jurada de un gran contribuyente a la presentación de una declaración jurada de un pequeño comerciante. Y ese camino es un camino que estamos empezando a desandar. No es un camino fácil, es una organización muy importante y clave para este gobierno, ya que una de nuestras principales anclas es el equilibrio fiscal. Ahí escuchábamos a Juan Paso hablando de justamente el proceso de la recaudación que se espera para el año próximo y el proceso de la distribución de los recursos, ¿no? Que es parte del proceso. Hizo foco en la simplificación de las declaraciones impositivas como un horizonte. Y la reducción de personal también hizo foco. Sí, también Hubo un retiro voluntario muy importante, se fue gente que... En ARCA. En ARCA. Claro, la institución que él lleva adelante, pero también hizo referencia... Fueron 3.000 personas que dijo que había sobredimensionamiento y cambiaron sacaron un montón de cargos ejecutivos que había en ARCA, y estaba justo el titular del ARCA ahí presente y salió a defender su gestión. Sí, sin hizo duda. un discurso larguísimo, Fue un debate ahí. pero se le dejó hablar y está muy bien lo que hizo ahí, no lo cortó Venegas Lynch. Otro fragmento de lo que dejó Juan Paso justamente cuando estuvo aquí en la Cámara de Diputados. En 2024, cuando asumo como director ejecutivo, iniciamos un proceso de modernización de la administración tributaria y aduanera basada en datos, con gestión de riesgo y con un mandato muy claro. Era una organización que tenía que estar al servicio de los ciudadanos y no persiguiendo a los ciudadanos. Teníamos que cambiar los incentivos para que la gente vuelva a tributar. Vinimos a cambiar un paradigma, este paradigma de administración tributaria que promueve el cumplimiento tributario en vez de generar una persecución. Obviamente se va a perseguir a los grandes evasores, a los que hacen maniobras de evasión, pero no podemos soslayar que tenemos que también pensar en un mundo como el de hoy, que tenemos que mejorar
las barreras y el acceso al cumplimiento de los contribuyentes. No quiero ahondar en por qué la gente tenía el incentivo de evadir, pero está claro que cuando no hay moneda, cuando hay límites de todo tipo para el acceso al ahorro, cuando el ahorro genera pérdidas recurrentes y cuando no sienten de parte del Estado un acompañamiento que tenga que ver con el pago de los impuestos, los volúmenes de evasión llevan a los volúmenes de evasiones parecidos a los 2001, que son los volúmenes de evasión que recibimos el organismo en 2023. Dentro de las medidas que implementamos, creo que las más importantes y tienen que ver con este espíritu es IVA Simple, que es un nuevo sistema electrónico disponible que permite reemplazar 4 formularios de IVA. Integramos también el libro de IVA digital, facilitando el cumplimiento voluntario y reduciendo errores. Restituimos los certificados de exclusión de ganancias e IVA para importadores. Estamos regularizando las devoluciones adeudadas de impuestos. Nos dejaron una cifra impagable, como nos dejaron una Banco Central sin reservas, como nos dejaron más de 55.000 millones de dólares con importadores, nos dejaron una deuda muy importante en las devoluciones adeudadas de impuestos. Los vencimientos impositivos, los aplicativos estuvieron disponibles con 60 días de anticipación y se prorrogaron los vencimientos. Siempre buscamos lo mismo, facilitarle la vida al contribuyente. Hicimos planes de pago porque nos dejaron una deuda impositiva por parte de los contribuyentes, también muy importante, para ingresar. Algo de lo que dejaba también Juan Paso justamente es esta realidad que vive la Argentina con un profundo endeudamiento de los contribuyentes y el impacto que tiene la disminución del consumo en la recaudación del principal impuesto que alcanza a todos los argentinos, que es el IVA. Entonces, la preocupación debe ver qué mecanismos se pueden desarrollar para incentivar justamente una mejor recaudación. Último fragmento de Juan Paso de su participación aquí en la Cámara de Diputados esta semana en la Comisión de Presupuesto. Dentro de las últimas medidas sacamos un scoring del CISA que se flexibilizó el esquema para calificar la conducta fiscal. Además, se actualizaron los periodos de información productiva para reflejar los ciclos agrícolas más amplios por avances tecnológicos y cambios climáticos. No utilizamos más ni el CISA ni el RUCA como elemento de persecución. El agro es un aliado de la República Argentina, es un aliado de este gobierno y no va a tener en Arca un organismo que sirva para la persecución de los productores en la República Argentina. Cuando nos hablan de los cierres, sí, seguramente cerramos muchas receptorías porque creemos que los organismos similares a los nuestros en el mundo tienden a tener muchísimo más aplicación de tecnología, capacitación de personal y modernización. En un año intentamos sentar las bases de un Arca moderna. Nos falta un montón, ¿está bien? Es solamente el inicio. Por eso el proyecto de ley de inocencia fiscal consolida este nuevo paradigma entre la relación entre Estado y los contribuyentes. Pasar de la confianza que tenemos o que tenemos que intentar lograr para no ser más un organismo que la gente, cuando era intimado por Arca o Lex AFIP, se presumía culpable. ¿Qué es el proyecto de ley de inocencia fiscal? Reconoce al ciudadano como alguien que actúa de buena fe, reduce cargas innecesarias y concentra la fiscalización donde realmente hay que concentrarla. Es un enfoque basado en riesgo. Recuerdo una última reunión con mi par francés, cuando le comenté la cantidad de gente que yo tenía en DGI, cuál era el porcentaje de grandes contribuyentes. Escuchábamos ahí a Juan Paso hablando también de la simplificación de los trámites, la simplificación también y la unificación de varios tributos, de varios impuestos y lo que viene para adelante, la posibilidad de una reforma tributaria que, como comentamos siempre, Silvia, es un horizonte a donde llegar del Congreso hace mucho tiempo, ¿no? No es la primera vez que un gobierno plantea reformas. Tienen que avanzar, porque si bien sacaron un proyecto referido a la evasión tributaria, no era el proyecto del gobierno, un proyecto de Agos Carreño. Tienen que avanzar con el proyecto
del tema de los dólares en el colchón, que el proyecto de inocencia fiscal, que el gobierno ni siquiera este año lo había puesto en agenda para tratarlo. Pero él habló mucho del tema. Él habló mucho, sí, pero lo tienen que tratar con un expediente. Sí, totalmente. Y eso todavía no... Eso se lo contamos a nuestro televidente. No para entró. tratar un proyecto en comisión tiene que figurar dentro del temario del día. Exacto, entonces puede hablar de otro tema que no sea la convocatoria de esa sesión. Exactamente. Pero bueno, ahora estaban hablando de presupuesto y aprovechó Juan Paso para dar detalles de esa otra iniciativa que es parte de seguramente también de su autoría. Vamos a escuchar ahora al diputado Julio Moreno Ovalle del oficialismo de la provincia de Salta, que también estuvo participando en la Comisión de Presupuestos, es miembro de esa comisión del oficialismo, pero en relación a un tema también muy importante, la privatización de las centrales nucleares. Le consultó a Daniel González, secretario de Energía. Quizás esto no forma parte del mismo presupuesto en sí, pero hacen, por supuesto, al aumento de la capacidad de energía que se pueden hacer. Y la pregunta concreta, porque yo escuché versiones de que se quieren entregar las centrales nucleares a otros capitales y demás, me gustaría que nos diga cuál es la política, qué es lo que piensan con las privatizaciones o qué porcentaje de privatizaciones se van a hacer en las centrales nucleares, que tengo entendido que el gobierno se va a quedar con la mayoría accionaria de esas centrales nucleares. Así que esto es concretamente un poco para evitar algunos tipos de malas interpretaciones, no hacen concretamente al presupuesto, pero sí sé que hay algunos proyectos de energías que se están dando, fabricando reactores nucleares y bueno, por supuesto, cuántos se pueden llegar a poner en funcionamiento. Concretamente es para que aclaren este tema, señor secretario. Muchas gracias. A la pregunta sobre las centrales nucleares, lamentablemente yo no puedo hablar sobre el proceso de privatización parcial porque hay una persona a cargo del Plan Nuclear Argentino, que es el doctor Demian Reidel. A él debiera contestar esas preguntas, pero sí entiendo lo mismo que dice el diputado, que lo que se está hablando es de la venta de una minoría y no de la mayoría de las compañías. Tema que va a estar replicándose en distintas comisiones y también la preocupación y la demanda de parte de los distintos bloques opositores respecto a este proceso de privatización de las centrales hidroeléctricas y también del plan nuclear. Va a ser también parte de la comisión de privatizaciones que se estuvo constituyendo esta semana y parte también de la agenda del Congreso de los próximos días. Todo vinculado al debate presupuestario, porque la aspiración y también la definición que dio el recinto el 8 de octubre pasado es que el dictamen tiene que estar el 4 de noviembre. Pero todo va a ir viéndose, como nos decía Silvia hace un ratito, en virtud de lo que resulte el próximo 26 de octubre. Con esta información nos vamos rápido a la pausa y volvemos en instantes. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios.
Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo
puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Y nos vamos preparando aquí en el Congreso de la Nación para lo que es el último trimestre, sobre todo lo que está terminando este promedio del mes de octubre y noviembre, meses muy intensos porque se debate el presupuesto y porque el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias y después queda ya en la responsabilidad del Ejecutivo Nacional la convocatoria a sesiones extraordinarias con un temario específico que plantea el propio Ejecutivo Nacional. Pero hasta el 30 de noviembre, hasta el 20 en realidad, pueden dictaminar los diputados y en ese contexto es que han puesto el tope del 4 de noviembre para que no pase lo del año pasado y cuando esté terminando el año legislativo el presidente de la Comisión de Presupuesto retire o suspenda o termine con el debate presupuestario. Veremos cómo sigue. Mientras tanto, vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta semana, también en la Comisión de Presupuesto, y lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Ariel Rauschenberger por atendernos de Unión por la Patria desde la provincia de La Pampa. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Aquí estamos, Amanda Alma y Silvia Rascher saludando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo les va? Un gusto estar en contacto con ustedes. Bien, aquí haciendo un análisis de esta semana, finalmente se pudo ordenar la situación de la Comisión de Presupuesto, donde usted participa y es uno de los miembros de la comisión, y fue uno de los que también preguntó a los funcionarios que estuvieron participando esta semana. Primero preguntarle qué análisis hace de todo lo sucedido en torno a las autoridades de la Comisión de Presupuesto, la situación del diputado Esper y el ordenamiento del debate, que veíamos que estaba un poco, bueno, no tan contenido como en otras ocasiones, ¿no? Tan organizado. Bueno, en principio decir que desde nuestro bloque siempre quisimos tener presupuesto y siempre quisimos que la Comisión de Presupuesto funcione. Esto no sucedía y de hecho derivó en que hubiera varios emplazamientos, en particular durante este año, más que el año pasado, para que temas que afectan el presupuesto o que tienen incidencia en el presupuesto se tratasen y que justamente eran consecuencia de no tener una ley de presupuesto, como bueno, los temas relacionados con la ley de discapacidad, con la ley del financiamiento universitario, con el tema jubilatorio, bueno, que derivaron en vetos del presidente, la ley de los ATN, bueno, distintas leyes que tuvimos que emplazar para que se trataran porque el presupuesto no funcionaba. Desde ese punto de vista, nosotros en nuestro bloque habíamos planteado que tenía que haber un corrimiento del presidente de ese momento, que era el diputado Esper, motivado por el no funcionamiento de la comisión. Bueno, a esto se agrega esta cuestión donde, bueno, de los vínculos con el narcotráfico que estaría teniendo el diputado Esper y que derivaron en los hechos de conocimiento público, de mínimo la remoción de la Comisión de Presupuesto. También habíamos presentado un proyecto en este sentido
que habíamos emplazado para que se tratase en el recinto. Bueno, el gobierno, atento a esta situación, creo que obligó al diputado Espera a que renunciase a la comisión, y bueno, esperemos que esto se ordene. Esta fue digamos, la semana donde en principio tenemos ya la autoridad constituida en la persona del diputado Venegas Lynch. No fue muy auspiciosa en la inauguración, digamos, de su presidencia, porque creo que hubo tiempo suficiente para la semana pasada, donde se sabía que Esper no iba a ser más el presidente y donde ya Venegas Lynch se sabía que iba a ser el nuevo presidente. Creo que debió haber estado más ordenado en cuanto a quiénes iban a ser los expositores que venían a dar su punto de vista sobre el presupuesto en las comisiones, porque bueno, nosotros nos enteramos ahí muy cerca de la hora de inicio, de quiénes iban a ser las personas que venían a exponer, que eso un poco limita también la discusión acerca de las preguntas que uno quiere hacer, ¿no? Y con las respuestas que dio el secretario de Energía, ¿se quedó conforme de algún modo? ¿Cree que hay espacio para el debate? Igual sentido lo que vino a presentar el titular del ARCA, Juan Paso, las respuestas que dieron a las preguntas que hicieron desde el bloque. ¿Siente que hay algún punto de encuentro, que hay posibilidades de aprobar este presupuesto, que hay espacio para la negociación? Nosotros creemos que siempre puede haber y tiene que haber debate y espacio para la discusión. De hecho, uno de los problemas que ha tenido el gobierno ha sido la falta de diálogo, y fundamentalmente con las provincias, con los gobernadores, que bueno, ha cometido el gobierno errores autoinfligidos que lo han llevado a la situación en la cual se encuentra. Lo que pasa que en el caso particular del presupuesto, de este presupuesto que ha presentado este proyecto, el gobierno nacional, vemos que hay, o sea, ya de entrada está alejado de la realidad en los indicadores que ha presentado desde el punto de vista macroeconómico, como el valor del dólar, como el tipo de cambio, como el tema el tema del crecimiento de la economía prevista para este año, que tiene impacto para el año que viene, que eso también incide en la recaudación, y que, bueno, creo que estamos con un presupuesto, digamos, como te decía, alejado de la realidad, al cual le tenemos que agregar, además, este hecho nuevo de estos últimos días de la intervención del Tesoro de los Estados Unidos directamente en la economía de la Argentina. Entonces, por eso también es lo que uno de los pedidos proyectos que se trató en la semana, es decir, bueno, nosotros queremos saber cuáles son los alcances de este acuerdo, qué impacto va a tener en el presupuesto, porque no es lo mismo el presupuesto sin este acuerdo que el presupuesto con este acuerdo, porque seguramente esto va a tener incidencia en todo lo que es el tema deuda y vencimientos de deuda que tiene la Argentina. Pero bueno, yo creo que particularmente relacionado con lo que es la respuesta del secretario de Energía, bueno, nos quedó un sabor amargo en el caso particular de preguntas que hice desde mi punto de vista con relación al artículo 74, esto de una compensación para aquellas empresas distribuidoras de energía que bueno, hubieran tenido alguna pérdida por el congelamiento de las tarifas, donde si está el artículo seguramente que debe haber un número que respalde o que diga hasta cuánto tiene que ser esa compensación, porque esto va a tener impacto en el presupuesto y va a tener un costo fiscal. La respuesta fue que no había ningún número. Entonces eso me dejó una gran duda. Claro. También cómo se van a tratar a las provincias, por ejemplo, como La Pampa, que no tienen deuda y que cumple con CAMESA. El otro punto, el subsidio del gas a la zona fría, que es la reducción de tarifa, que hoy está vigente por una ley del año 2002, que luego se amplió por la ley del año 2021. En el caso de lo que afecta a mi provincia en particular, el secretario terminó reconociendo que estaban eliminando la garantía del 50% de reducción de tarifa, que nosotros consideramos que tiene que permanecer, pero dijo que iba a haber una reducción, que no se iba a subsidiar el cargo fijo. Y lo que el gobierno ha hecho en este año, las distribuidoras, las empresas de energía, han aumentado fuertemente el cargo fijo. Entonces, vos no consumís nada y tenés que pagar una tarifa fuerte porque tenés un cargo fijo muy alto. Esto es un tema que nosotros queremos seguir discutiendo, y lo mismo, bueno, que la inclusión de las otras provincias que quedan afuera, que directamente lo que se incorporó en 2021, no queda ninguna. Bueno, creo que esto se tiene que discutir, y lo mismo en relación a lo que, ya creo que lo del el director ejecutivo de ARCA fue muy malo, hablar del sistema del uso de los dólares bajo el colchón, con el motivo de la convocatoria del presupuesto. Creo que demostró un poco también la improvisación y como que vino a cumplir, pero
no se trató específicamente del presupuesto y ahí sí, grandes dudas, más todavía que con energía, porque nosotros preguntamos, o sea, se habla de una reforma fiscal. Sí. Y si vos estás tratando un presupuesto, en ese presupuesto cualquier reforma tributaria que hagas va a impactar en los ingresos que el presupuesto nutre. Claro. ¿Está? Entonces, le pregunté sobre cuál iba a ser la reforma tributaria, no respondió, le pregunté por qué, como decíamos, el crecimiento de la economía 5,4% en este año ya no se va a dar, se habla del REM, dice 4,5%, consultoras privadas hablan del 3,7% como muy optimista. Si te baja el crecimiento de la economía, o sea, si la economía crece menos, eso va a impactar en la recaudación. La pregunta fue cómo impacta en la recaudación nacional y a su vez también en las provincias. De eso no nos dijo nada. Bueno, la verdad que quedaron muchas dudas y bueno, habrá que seguir insistiendo y esperemos que en el caso cuando venga el secretario de Hacienda Guberman, ahí se pueda tener mayores datos, mayores precisiones, porque lo de pasos la verdad que no satisfizo para nada. ¿Tiene fecha lo de Guberman, diputado? Bueno, mirá, justamente es una de las incógnitas porque lo que habíamos quedado cuando fue la primera reunión, antes de la remoción del diputado Esper, ustedes recuerdan que vino el secretario de Hacienda con el secretario Kirno también, y bueno, eso dijeron que se iban a retirar a las 5 de la tarde. Cuando empezó la ronda de preguntas, pudo preguntar creo que el diputado Tetaz, nada más, y la reunión, bueno, se levantaron y se fueron. Quedó el compromiso de que iban a volver, porque justamente recién había empezado la ronda de preguntas. Por eso esta semana nosotros en las dos comisiones planteamos, bueno, cuál iba a ser el cronograma, incluso creo que el diputado Ferraro planteó también precisamente cuál iba a ser el cronograma de la semana próxima, de las semanas siguientes, para justamente, primero, prepararnos nosotros mejor para hacer nuestras preguntas, y segundo, para tener, bueno, la precisión en este caso de Guberman, creo que es muy importante. Con eso, el presidente Venegas Lynch no lo pudo contestar, dijo que iba a hacer el máximo esfuerzo, pero hasta ahora no tengo conocimiento de quién es la persona quiénes son las próximas reuniones, quiénes serán los funcionarios que estén participando de esta discusión, ¿no? Diputado, ¿cómo cree que se va a dar el debate, en definitiva, respecto a la firma del dictamen y el avance del proyecto? Porque el año pasado, bueno, ustedes emplazaron ahora a la comisión para el 4 de noviembre, pero el año pasado se había dado toda esta parte de la presencia de los ministros, de los funcionarios, hablando del presupuesto, pero como no se lograban acuerdos entre el proyecto que había enviado el Ejecutivo y las modificaciones que hacía la oposición, se levantó la discusión, se clausuró y se avanzó con una prórroga. Pero ¿cómo imagina que se va a dar este debate? ¿Aceptarán las propuestas que ustedes hagan? ¿Cambia mucho la mirada que tiene la principal oposición del presupuesto del gobierno? ¿Son proyectos políticos muy contrapuestos? ¿Qué rol cree que va a jugar también el resto de la oposición? Mira, el tema creo que pasa por más allá de cuál sea la posición que cada uno tenga, es si el presupuesto es razonable o si no lo es, y cuáles son las bases que fundan ese presupuesto. Nosotros, a ver, si vos me decís, el presidente cuando hace la presentación del presupuesto habla de diálogo y de consenso, pero en el mismo discurso que dice esto, también dice que el gobierno nacional tiene el menor gasto público desde los años 90 para acá y que las provincias han aumentado o tienen un gasto público que todavía es muy alto y que es más alto que el del gobierno nacional. Y esto ya en punto de partida creo que no le hace bien a la discusión que tenemos que tener, porque creo que el gobierno nacional lo sabe, pero lo desconoce a propósito. Es decir, ¿quién tiene la mayor responsabilidad de funciones esenciales dentro del Estado, como es la salud, la educación, la justicia y la seguridad? Lo tienen las provincias, y son, en el caso, por ejemplo, concreto de salud y de educación, son servicios con crecimiento vegetativo, es decir, que vos tenés cada vez más personas que se incorporan al sistema, y bueno, hay un crecimiento demográfico que acompaña esto, y necesitas de mayores recursos. Entonces, eso por un lado. Segundo, cuando vamos a ver los fondos que corresponden a las provincias, los RON, o sea que se denomina recursos de origen nacional, no hablemos de las transferencias no automáticas, sino de los que corresponden por distintas leyes, y vemos que hay una caída, o sea, en términos reales, y nosotros decimos, de enero a agosto proyectamos eso promedio,
y lo llevamos a diciembre del 25, lo comparamos con y lo que hay en el presupuesto 26, queda que hay una caída en términos reales, tanto respecto al año 24, que fue muy fuerte, como también al año 2025. Entonces, creo que hay un punto de partida donde ya tenemos muchas diferencias, que bueno, justamente la idea es ver a través de las discusiones y el debate que se pueda dar, cómo podemos consensuar en algo que mínimamente podamos tener un acercamiento, pero bueno, está muy difícil, incluso, bueno, creo que habría que preguntarle o sea, un poco el otro día en Sorna se dijo, dentro de los funcionarios a citar, tendríamos que estar citando al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, a Scott Bessent, por la influencia que está teniendo en la economía, y bueno, un poco más decir, a ver, ¿qué presupuesto quiere el gobierno de Estados Unidos? Y ese es el que tendremos, a partir de eso tenemos que discutir. La verdad que se hace muy difícil y creo que lo ha complicado mucho a la discusión del presupuesto esta intromisión, este pseudo-colonialismo que creo que se genera a partir de el rescate, salvataje, o no sé qué va a ser definitiva lo que va esto de Estados Unidos, ¿no? Pero que creo que se da otra situación más complicada aún de lo que ya venía. Diputado, ¿cómo está el tema de la campaña electoral en su provincia? Bueno, la provincia de La Pampa, en nuestra provincia hay una campaña electoral que se desarrolla con una convivencia democrática sana, como es lo que ha caracterizado nuestra provincia en toda su vida democrática. Y bueno, desde el punto de vista de nuestra fuerza política, nosotros tenemos un frente que se denomina Defendemos La Pampa, que bueno, que es nuestra alternativa, y por las recorridas que se están haciendo, por las charlas con los vecinos, con las vecinas, con las instituciones, con los sectores de la producción, del trabajo, de las pymes, con bueno, todo lo que es la educación, la salud, bueno, todo lo que hace a la situación económico-social de la provincia y la relación con la gente. Tenemos buenas expectativas para este 26 de octubre y nuestro objetivo es, de las 3 bancas que están en juego, lograr que haya 2 bancas para la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, que aportemos. Nosotros hoy tenemos 1 y 1, una del peronismo, otra del radicalismo y otra del PRO. Bueno, en este caso nosotros queremos lograr 2, o sea, incorporar un diputado más a lo que ya tenemos, y estamos con expectativas favorables para que eso se pueda lograr. Confiamos, bueno, que la gente nos acompañe, como lo ha venido haciendo, a nuestros candidatos, y bueno, creo que ya por las encuestas y más que nada por como te digo, las reuniones que se van haciendo y lo que la gente un poco manifiesta, es que hay un gran descontento con cómo está la situación socioeconómica a nivel nacional, que se impacta en nuestra provincia, y por eso tenemos expectativas de tener un buen resultado. Gracias, diputado, por este ratito al final ya de la jornada del día viernes, por la síntesis que nos ha compartido respecto también de la posición de Unión por la Patria en el debate del presupuesto. Nos vemos en cualquier momento. Hasta la semana próxima. Que tenga buen fin de semana. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y también buen fin de semana. Así será. Muchas gracias. Los diputados están a full. El diputado sigue hasta el 2027. No tiene que renovar su banca. La renovó ya en el 2023, pero están todos en el último fin de semana de campaña, Silvia. Exactamente. El sprint final ahora. Sí. Mañana y pasado van a estar todos militando 24/7. Exactamente. Después ya hasta el viernes, y después ya el viernes no. El viernes a las 8 de la mañana, veda. No se puede hacer nada. Bueno, redes sociales se hace, porque no está prohibida. Pero en los medios de comunicación que somos nosotros, no. No, no se puede. Ni siquiera se puede repartir volantes ni nada por el estilo. Nada. No se puede promocionar porque lo que dice la ley electoral es que ese tiempo es para la reflexión. Que lo único que podés es contar quiénes son, que se eligen, nada más. Pero los datos fríos, los datos fríos. O hablar de dónde votás, en definitiva. Y recordemos, boleta única de papel. Eso es importante porque la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es una de las provincias de los distritos, porque no es una provincia, es un territorio autónomo, que elige senadores, ¿no? Claro, entonces había temor en algunos espacios políticos de que la gente ponga la cruz en el Senado en uno y no en el otro. Porque la boleta única de papel que se aprobó acá para nivel nacional, poner en cada uno de los cada categoría hay que marcar, no tiene la categoría de boleta completa como tienen otras boletas únicas que hay en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, la de Salta es electrónica, pero pero se hizo como parte del acuerdo de los bloques provinciales que no querían la lista única. Porque en cierto sentido lo que decían es que invisibilizaba la posibilidad de una decisión por parte de los ciudadanos
autónoma para cada uno de los procesos, ¿no? Y mayor igualdad de posibilidades. Pero va a ser un debut importante, hay que decir que es muy sencillo, que hay que buscar la categoría y buscar el nombre de la lista, los colores de la lista, están las fotos de los dos primeros candidatos, que son un varón y una mujer, o una mujer y un varón, y allí se aparece el cuadradito para que la virome que te van a dar también en la mesa de las autoridades de mesa, puedas marcar cada una de las categorías. Ciudad de Buenos Aires, sí. Provincia de Buenos Aires, no. Pero después también está Neuquén, Río Negro, la provincia de Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero. ¿Y cuál otra más? ¿Alguna más de Tierra del Fuego? Tierra del Fuego. Es la otra que también elige senadores y renueva un tercio de la Cámara, ¿no? Pero el país elige todos diputados. Y todos elegimos diputados. En este contexto donde, además, lo que les comentábamos, están haciendo los cierres de campaña y sobre eso voy a conversarles alguna cosa porque hay difusión de la actividad de campaña del presidente de esta Cámara, Martín Menem, que junto a los candidatos a diputados de la provincia de Formosa, en este caso Atilio Basualdo, Marión Rodríguez y el candidato, bueno, y el senador nacional ya de la provincia de Formosa, Francisco Paoltroni, estuvieron haciendo campaña en el día de hoy justamente para promover en un acto el voto al oficialismo y los diferentes sectores van viendo, ¿no? Hoy también hubo un acto del peronismo por ser 17 de octubre, Día de la Lealtad en San Vicente, que también tuvo tintes obviamente electorales. ¿Y no hubo un acto en la puerta de la casa de Cristina? Y ahora hay un montón de militantes que están yendo hacia San José 1111, también en el contexto del Día de la Lealtad. Y los actos que se van dando en las distintas provincias. Pero parece que no va a haber tanto acto de cierre de campaña este año, ¿no? En esta Con las redes sociales se acabaron los actos de cierre de campaña. No hay tantas ganas de hacer o tanta posibilidad. Bueno, es un contexto difícil económicamente. Sí, igual el otro día hubo un cierre acá en Capital de Provincias Unidas, tuvieron todos los gobernadores, estuvieron en obras, pero en un lugar chiquito, digamos que son lugares chicos. Y más en modo promoción, ¿no? No tanto para y todo por las redes después. Exactamente, así que se vienen ya los últimos días de la campaña y después para nosotros, a partir del lunes 27, un poco el esquema de cómo se va a ir conformando este Congreso de la Nación, que va a tener desafíos importantes a partir del 10 de diciembre. Veremos cómo se va configurando también las mayorías y las minorías, porque hoy nos vas a contar en un ratito, Silvia. Porque me parece que van a desaparecer muchos bloques chicos y se va a centralizar todo en 3 grandes bancadas. Un cambio importante para este tiempo, ¿no? Porque venimos hace muchos años con atomización por parte de los bloques. Se empiezan a atomizar, pero digo que en un principio me parece que va a haber... Y que para el gobierno y para las grandes fuerzas va a ser importante tener un bloque de gobernadores que trate de que tenga, digamos, que sea como un árbitro entre los dos grandes espacios políticos que hay en el Congreso. Vamos a la pausa porque cuando volvamos Silvia Rascher va a desarrollar toda esta información respecto a los efectos de la elección, las bancas que se ponen en juego de cada uno de los bloques y también las personalidades, los diputados y diputadas que van a dejar este recinto y los otros que van a buscar su reelección. Todo después de la pausa. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas
para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Último bloque aquí en Pasos Perdidos. En un rato les vamos a pasar la agenda de lo que ya está previsto para la semana que viene. Sepan que martes y miércoles va a haber reunión de la Comisión de Presupuesto con funcionarios aquí en la Cámara de Diputados, porque ya queda muy poquito tiempo para la fecha que se puso el propio recinto de la Cámara Baja para el dictamen, ¿no? Una forma de garantizar que haya esta vez dictamen y no la discrecionalidad en definitiva de avanzar o no en el contexto de una comisión por parte de las autoridades de la comisión. Pero hablábamos de elecciones, ustedes ven en la tanda de aquí de Diputados Televisión cómo van explicando el proceso de recambio de la mitad de la Cámara y cuántas bancas tienen que renovar cada una de las distintas provincias. Y Silvia, que viene ya hace bastantes meses profundizando en las elecciones, nos trajo un resumen, una síntesis en estas placas para que nos vayamos poniendo a tono con lo que se va a elegir la semana próxima que viene. Y sobre todo ir rememorando, viendo quiénes se quedan, quiénes tienen posibilidad de seguir, quiénes tienen posibilidad de que no se renueve su banca y quiénes ya se despiden definitivamente, por ahora por lo menos, de su bancada aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, empecemos por lo básico. El domingo que viene hay que ir a votar para elegir 127 diputados que se eligen en 23 provincias, de acuerdo siempre a la población que tiene cada una, y la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una placa de eso, a ver, para que ustedes lo vayan sintetizando y lo tengan en su mente. El 26 de octubre es el día que se van a renovar 127 de las 257 bancas. Exactamente. Vamos a ir por los bloques. El oficialismo. El oficialismo pone en juego 8 de sus 37 legisladores, porque la mayoría tendría que tener más legisladores en su bloque, pero bueno, tuvo extinciones. Tuvo, claro, divisiones. Hubo fracturas. Primero se fue el que era el presidente del bloque con el MID, que eran 3 diputados, de los cuales ahora una volvió al bloque, Ibáñez, que es Cecilia Ibáñez, diputada cordobesa, libertaria, siempre fue libertaria, pero bueno. Diferencias con el bloque. Diferencias, digamos, votaban 2 del MID de una manera y ella de otra, así que volvió al redil, digamos. Después también estaba lo que después Arrieta formó se fue del bloque cuando fue el
digamos, la discusión sobre el tema de la visita a los genocidas En Ezeiza. en Ezeiza. Ahí se va a Arrieta y forma Transformación. Y luego Arrieta, junto con 3 diputados más, forma Coherencia con Carlos D'Alessandro de San Luis, Gerardo González de Formosa y Pagano. Marcela Pagano de Cava. Marcela Pagano de Cava. Se unen a los otros 2, a Arrieta y los 2 diputados del MID, y forman Desarrollo y Coherencia. Por eso son menos. Sí, y lo que hay que decir también es que las bancas que se ponían en juego son las, como Libertad Avanza, las de el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel, que ellos entraron en el 2021 y vencerían sus mandatos ahora en el 2025. Sí, de los 29 que le quedaron, de los 37 que le quedaron en ese bloque, descontando los que se fueron a otro bloque, ponen en juego 8. Claro, porque también los que se terminan son algunos aliados que no habían entrado por la Libertad Avanza. No entraron por la Libertad Avanza, pero, porque los que entraron por la Libertad Avanza eran... 2 en su momento. No, bueno, eran 2 de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de los que entraron en el 2023. Claro, con el presidente, con la elección presidencial, ahí se amplió con un el 30% de los votos, ahí surge un bloque más interesante. Sí, lo que hay que decir es que vencen mandato los que ingresaron en el 2021, ahora en el 2023 por eso y se son recambian. Por eso son poquitos. Esos son, la mayoría son aliados, con excepción de los 2 que reemplazaron a Milei y Villarruel. ¿Cuál es el objetivo del oficialismo? El objetivo del oficialismo, según ya lo propio declaró Javier Milei el otro día en un reportaje con La Nación Más, es tener 1/3 de los diputados. ¿Para qué quiere tener el tercio? Por si hay algún proyecto que, si le pasa lo que le está pasando ahora, que pierde un poco el control de la Cámara y se aprueban proyectos contrarios al gobierno, tener 1/3 para poder garantizarse los vetos. Blindar los vetos. Hasta ahora lo pudo hacer con la ley de jubilaciones y pudo hasta ahora evitar, porque no tienen los votos la oposición, que se trate de Atenes y Bahía Blanca. Los proyectos que impulsan los gobernadores, por ejemplo, ¿no? Y la emergencia en Bahía Blanca. Bueno, de los proyectos de los gobernadores uno fue rechazado, que es el impuesto al combustible. El proyecto Atenes fue aprobado, está vetado, pero en diputados no se pudo avanzar, insistir con el veto. Directamente no lo pusieron en agenda porque no tenían los votos. Bien. Entonces, por eso quiere, ¿cuáles son lo que están diciendo las encuestas? ¿Qué es lo que se está esperando? Y que capaz, como propios, alcanzan a los 70, 75 votos, no a los 87, que sería el tercio de la Cámara, pero que con los aliados pueden llegar negociando con algunos bloques, pueden llegar a tener, tercio, digamos, 87 es el máximo. Van a tener, si pasan de 37 a 70, 74, van a tener un volumen político para encarar negociaciones con otros bloques que hoy no tienen. Exactamente. Lugares se en consolidará comisiones. Como una de las primeras o segundas mayorías. Y lo va a hacer a expensas de la gran cantidad de diputados del radicalismo y del PRO que terminan su mandato. Eso me estoy espoleando, va a ser un poquito más adelante. Bien. Placa número 3. Unión por la Patria. ¿Vos querías que te diga quiénes son de los que terminan? Sí, alguno del oficialismo conocido, sí. Bueno, José Luis Espart, que no pudo acceder a su reelección, tuvo que renunciar. Carolina Pípero es candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en el 2023. Otros que terminan pero van a volver. Nicolás Ema está tercero en la lista, vuelve. Digamos, se supone que podrían sacar entre 4 y 5, de acuerdo a los últimos números. Ellos quieren sacar 6, pero aunque saquen 4 ya vuelve seguro. Dentro de la Libertad Avanza, como aliados, está Sabrina Akvichet, vuelve cuarta en la lista. La ciudad de Buenos si bien Aires. Está en el PRO, hoy es un aliado muy importante del gobierno nacional. Todos de Cava, esos que nombraste. Ahora nombré de Cava, porque los que volverían de provincia de Buenos Aires son del PRO. Son las bancas que dejó el PRO, digamos. Pero que todavía están en el PRO, digamos. Sí. Después, otro diputado de la Libertad Avanza que podría volver es Álvaro Martínez, mendocino,
está tercero en la lista, tiene que hacer una muy buena elección, Alfredo Cornejo, que va en alianza con La Libertad Avanza, que parece que sí, porque primero está Luis Petri, que ya vendría como afiliado de La Libertad Avanza, no como hombre del radicalismo. Sí. Está segunda Pamela Verasay, que es radical, de las que volverían, de la única que vuelve, que renueva banca. Que renueva banca, y después está Álvaro Martínez. Bien. Bueno, eso para La Libertad Avanza. Vamos ahora a la Unión por la Patria, porque si no me quedo 2 programas, necesito. Vamos con Unión por la Patria. Bueno, Unión por la Patria tiene 98 diputados, pone en juego 46. ¿Quiénes son los diputados más importantes que volverían? Bueno, ellos aspiran a tener, el otro día me lo decía un diputado muy importante de su bloque, renovar las 46 que ponen en juego y alcanzar 4 o 5 más. ¿Por cómo? Superar los 100. Superar los 100. ¿Cómo? Con una buena elección en Provincia de Buenos Aires, donde renuevan 15 y quieren por lo menos que ingresen 18. Bien. Bueno, los más importantes que van a su reelección, los sindicalistas Sergio Palazzo, Vanessa Siley, Hugo Yasky, todos de distintos centrales sindicales, y la esposa de Berni, Agustina Propato, una muy importante diputada nacional especializada en temas de seguridad y defensa. Pues si no parece que está acá por Berni, no está acá, está acá por su propia militancia. Es una gran dirigente. Es una gran dirigente, exactamente. Después, otros de los diputados que renovarían de Unión por la Patria, ya no de Provincia de Buenos Aires, sino de La Pampa, primera en la lista, Mariana Liz Marín, hija del exgobernador Marín, Leila Chaer de Jujuy. Después podrían también renovar de la provincia de... Bueno, Pablo Carro está más complicado. Él es candidato en Córdoba, ahí depende de la elección cómo termine. Pero está teniendo mucha intención de votos Natalia de la Sota. Y otros diputados que podrían acceder, seguro, la riojana Gabriela Pedrali, que va primera en la lista. Eso es de Unión por la Patria. Diputados que se van. A ver. Un histórico se va, Leopoldo Moro. Ay, sí, termina ya su más de 20 años en el Congreso. Más de 20 años en el Congreso, se va, no va a tener renovación de su banca, es uno de los más importantes que más importante pérdida. Tenemos que poner un poco la presentación. Tenés también información de otro gran bloque que es Encuentro Federal, ¿no? Que reúne a distintas expresiones de las provincias. Pero la mayoría de Encuentro Federal va a ir con el espacio de Provincias Unidas. Bien. Porque ahí están los gobernadores de Córdoba, que ellos ponen 3 bancas en juego. De estas 8 bancas que arriesga, 3 son de Córdoba y van en el sistema de Provincias Unidas. Después están Randazzo, que también termina su mandato y que va por la reelección también por Provincias Unidas, junto con Margarita Stolbizer y Emilio Monzón. Hay que ver quién entra de todos ellos. Randazzo puede entrar. Es muy probable. Es muy probable. Y después terminan su mandato, que está más complicado para su reelección, Oscar Agos Carreño, que va por el PRO de Córdoba. Y después de estos 15 diputados, de algunos de los que se quedan, votan con el oficialismo, como en el caso de Francisco Morcho, capaz que no sigue en ese bloque. Y hay que ver qué hace Esteban Paulón, candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, que también está dentro de este espacio. Es posible que queden con Provincias Unidas, y vamos a ver qué hacen Nicolás Mazor y Miguel Ángel Pichetto. Que también tienen mandato hasta el 2027 los 3. Contame lo más difícil de todo, que es el panorama de la Unión Cívica Radical, que hoy está atomizado en 3-4 bloques. Bueno, está atomizado en 4 bloques. Está atomizado. El radicalismo arriesga la mayoría de todas las bancas que tiene, porque de las 14 que tiene, 11 terminan el mandato. De esos 11 que terminan el mandato, la única que tiene la reelección garantizada es Pamela Verasay. Y los otros 2 que están dentro del bloque están muy cercanos al oficialismo. Digamos, Lisandro Nieri. ¿De Mendoza también? De Mendoza también. El chaqueño Gerardo Cipollini. Y después estaba
Karina Banfi, la única la provincia que no de está, Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, la única que no está enrolada en ese grupo de diputados más cercanos al gobierno. Después está Democracia para Siempre, que la mayoría también de los que podrían volver juegan en Provincias Unidas, son 12. De esos 12, quedan 3. La diputada Mariela Coleta, digamos muy cercana a Martín Lustó, que va por Provincias Unidas, Pablo Giuliano, y queda otro diputado cercano a Provincias Unidas, Jorge Rizzotti, de Jujuy. Bueno, entonces esos quedan hasta el 27, hay que ver qué cosecha Provincias Unidas en las distintas localidades donde se presenta para ver si se puede engrosar o no alguna de las expresiones del radicalismo. Dicen que ellos aspiran a tener Provincias Unidas una bancada de 20 diputados con los gobernadores radicales que también se sumaron a este espacio. Y por último la izquierda, el Frente de Izquierda, que también tiene que renovar varias bancas. Sí, sobre el tema de Provincias de Democracia para Siempre, Melina Giorgi puede volver a entrar con digamos, por Santa Fe, está tercera en la lista, es una de las que podría llegar a entrar. Diputados que se van de este espacio: Fernando Carvajal, Facundo Manes, Carla Carrizo, que fue una gran legisladora. Sí, también. Otro, digamos, esos 4 ya se retiran. Se va a notar su ausencia, Se va a notar su ausencia. Bastante. Y vamos a la izquierda. La izquierda tiene 5 bancas y terminan 4 su mandato. ¿Quiénes son los que pueden llegar a renovar? Alejandro Vilca de Jujuy. Sí. Y después también puede llegar a renovar, pero no para entrar en esta primera instancia, Juan Carlos Giordano. Va tercero en la lista de Provincia de Buenos Aires. Si sacan uno en Provincia de Buenos Aires, que va Nicolás del Caño encabezando y Romina del Pla en segundo lugar, en algún momento de la rotación puede llegar a volver Juan Carlos Giordano. Los otros diputados que se retiran, Mercedes de Mendieta, Vilma Ripoll y Cristian Castillo dejan ya. No, Cristian Castillo sigue hasta el 2023. De los 5, uno sigue. Este es un panorama que tenemos acá en la Cámara. Después están otros bloques que hay que ver qué pasa. El caso de los tucumanos, que tienen 3 lugares, y hay que ver si se vuelven a sumar porque van junto con el peronismo en la provincia o se mantienen como bloque unido. Pero eso va a ser cosa de las próximas semanas. Hasta ahora sepan que el 26 de octubre estos movimientos se van a ir dando y que la Cámara va a ir transformándose bastante en las próximas, a partir del 10 de diciembre. Vamos a ver también muchos diputados dando su discurso de cierre, que han hecho aportes muy valiosos aquí a la Cámara Baja. Un poco de agenda. Lunes 20 de octubre, ya a las 15:30, una invitación muy importante. Va a estar el ministro de Singapur aquí en la Cámara de Diputados, por eso se reúne el grupo parlamentario del Mercosur y la comisión del Mercosur y el grupo de amistad con Singapur para darle la bienvenida a este alto funcionario que estará presente aquí en el Congreso el lunes. Martes, mucha actividad. A las 10 de la mañana arranca una reunión conjunta de Agricultura y Ganadería junto a Recursos Naturales y a Conservación del Ambiente Humano. Estas 2 comisiones van a estar con invitados abordando justamente el estudio sobre presupuestos mínimos de la protección ambiental de los fitosanitarios, de los productos fitosanitarios. Vienen haciendo varias consultas ahí con reuniones informativas. A las 11, otra reunión conjunta, en este caso, que estaba también emplazada, Deportes, Comunicación Informática, Presupuesto y Hacienda. Para sacar dictamen. Esta semana para sacar dictamen, sobre todo en relación a el proyecto que tiene que ver con las actividades deportivas. A las 12, la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación del Fentanilo, que siguen invitando a familiares de las víctimas, pero en este caso también el director general de Calidad y Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación y el presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos respecto, a el proceso productivo del fentanilo que, contaminado, generó la muerte de más de un centenar de argentinos. A las 13, Presupuesto y Hacienda. Todavía que en este caso no hay invitado,
Sí hay para el miércoles, pero para el martes todavía no está en la No está agenda. previsto quién es el que viene. Hay que ver si vienen Guberman y Kirchner finalmente, si se hace esa reedición de lo que fue la primera ¿Hay alguna reunión intención informativa de que Guberman se reúna con los distintos referentes de los bloques? para recibir las propuestas ya de modificación Entonces, como una reunión fuera de la comisión? fuera de la comisión, pero Pablo Kirchner tiene que venir. Pablo Kirchner todavía no se sabe cuándo va a venir el Sí. secretario de Hacienda. A Sí. las 15, Comisión Investigadora de la Criptomoneda Libra, que siguen determinando nuevas medidas de prueba y vienen fracasando bastante, digamos, en las acciones que llevan adelante porque no logran sentar a los funcionarios que vienen Y la pidiendo su justicia por ahora le interpelación. dijo que no. La justicia no acompañó el pedido de que sean Y apelaron, me trasladados a por la fuerza pública. Sí, y me parece que apelaron la decisión. Vamos a ver qué dice la justicia. Por otro lado, eso es todo lo del día martes, así que Sí. comisiones largas, importantes, en función de presupuesto y Hacienda. Y para el miércoles ya está convocada también a las 10 de la mañana la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y en este contexto lo que se invitó fue el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y parte también la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y a las 11 la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo en el Senado de la Nación, que sigue adelante con el proceso. El 28 de octubre tienen que presentar el listado de los candidatos a ocupar la Defensoría del Pueblo, que después de 16 años intentan reanudar este proceso. Sí, pero bueno, me parece hasta que acá todavía va llegamos. lento, ¿no? Tienen fecha, por lo menos lo que habían planteado en la comisión una vez que se constituyó, que el 28 de octubre deberían reunirse para presentar el listado de las propuestas de quienes quieren ocupar ese cargo. Por ahora están coordinando cómo va a ser la selección. Hay que saber que Defensoría del Pueblo requiere una mayoría agravada y Sí, que 2/3, no es fácil. no es fácil, la verdad, avanzar en ese sentido en ambas cámaras, ¿no? Porque Sí. requiere la aprobación de las dos cámaras. Pero bueno, será cosa de esperar nomás. Hay que tener paciencia en el Congreso de la Nación porque los proyectos se discuten, porque hay varias defensorías que están a cargo del Congreso de la Nación, tienen sus dificultades. Ya se giró, como veíamos en los títulos, la propuesta de la terna, de la composición de 3 defensores, una defensora y 2 adjuntos para la Defensoría de las Infancias, pero falta la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Público, que siguen acéfalas hasta el momento. Silvia, gracias por esta tarde, por toda la información que has traído. Descansa el fin de semana porque la semana que viene va a haber mucho trabajo, y sobre todo el 28, el 26, que para nosotros es un día muy intenso, los que cubrimos el Parlamento. Así es. Así que bueno, nos veremos la semana que viene. Exactamente. No vamos a hablar de elecciones la semana que viene, vamos a hablar de otros temas. Por lo pronto los despedimos. Hay muchos temas en el Congreso. Muchos temas para hablar, así que agenda no nos falta. Quédense en la programación de Diputados Televisión. Nos vemos el lunes 16:30.